Es que, bueno, usted sabe bien, porque así se lo indiqué, que el objetivo de esta interpelación no es otro que ver qué situación, qué alternativas podemos plantear frente a ese fraude en la contratación en el ámbito de la Administración pública, que, como usted sabe, por más intentos que se han hecho desde nuestro punto de vista totalmente insuficientes, pero ya no solo desde nuestro punto de vista, ¿no? Lo que es más grave y más problemático, e incluso con efectos devastadores sobre la vida de la gente, pero también sobre las arcas públicas, con respecto a la temporalidad, el fraude en la contratación en los trabajadores interinos de la Administración pública. En la anterior legislatura también tuvimos la oportunidad de debatir en distintas ocasiones de este tema, y es que es un tema que afecta, lo decía, a prácticamente profesionales de muchísimos sectores, ¿no? Decía, no llevo antes la camiseta, me la he puesto ahora. También, cuando salía fuera, había alguna trabajadora interina que también están en esta situación, y en definitiva lo que nos encontramos es nuevamente que parece que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es cabezón, no se rinde, ahí sigue dando tirones de oreja a las administraciones públicas españolas y diciendo que, desde luego, las alternativas o las respuestas que han dado a ese fraude en la contratación siguen sin cumplir la normativa europea. En ese sentido, se movilizaban trabajadores interinos aquí en La Rioja hace pocos días, el pasado mes, bajo el lema "Europa dice fijeza ya". Y es que, bueno, más allá de los debates, pues precisamente tenemos una nueva sentencia, ¿no? La sentencia Obadal, que un poco vuelve a poner en canción cuál es esta situación. Me gustaría también situarme en el ámbito de los trabajadores, de los padecimientos, de las dificultades que sufren, de las consecuencias que ha tenido para la vida de algunos de esos empleados públicos, los menos, afortunadamente, porque en la medida en que el fraude en la temporalidad de las administraciones públicas sigue vigente, pues la verdad es que la mayoría de ellos vuelven a ser contratados con celeridad. Por lo tanto, el efecto es más sobre la situación de precariedad, por la situación de inseguridad, la situación que genera, y que tiene efectos económicos también. Usted lo sabe, no se puede acceder, por ejemplo, a una hipoteca en igualdad de condiciones con un contrato fijo, con un contrato estable, que con las situaciones que tienen. Pero es que además hay un baile de puestos de trabajo en muchos ámbitos en el ámbito de la Administración pública, que genera incluso un empeoramiento de la calidad del servicio, no estabilizando a trabajadores que tienen una amplia experiencia, pues en ocasiones nos vemos como luego se tienen que rotar, tienen que ser contratados en otros lugares, y tiene una incidencia muy negativa. Pero la realidad es que ahora nos encontramos con un dictamen jurídico de la propia Unión Europea que requiere a España por plazo de 2 meses y amenaza, por decirlo de alguna manera, o avisa de que pueden imponer sanciones económicas. Esto está teniendo importante incidencia también sobre las propias arcas públicas. No tiene efecto positivo alguno el aborde que estamos haciendo desde las administraciones públicas en el ámbito de la lucha contra ese fraude en la contratación. Aquí, en La Rioja, usted sabrá, ahora mismo, recientemente, va a haber que abonar una indemnización de 100.000 euros, bueno, 2 indemnizaciones de 50.000 euros cada una, y estas son las primeras. Vienen después, vendrán después muchas más, y nos encontramos con una situación en la que estamos abonando indemnizaciones por no cumplir con la normativa europea, pero además a trabajadores que un poco tiempo después vuelven a estar contratados por las propias administraciones públicas. ¿No sería más lógico, más razonable, no gastar unos recursos que son finitos, ¿no? En pagar indemnizaciones, cuando además luego, por la propia normativa interna, pues vamos a tenerlos que volver a contratar? Y usted me dirá, la competencia es del Gobierno de España. Y yo le diré, pues efectivamente, hay una parte importante de esa competencia que la tiene el Gobierno de España, y en ese sentido también planteamos y también le pedimos en ese sentido el apoyo como comunidad autónoma, y sobre todo como grupo político que soporte esas modificaciones que se están planteando en el ámbito del Gobierno de España, algunas desde nuestro propio grupo de la Ley de Función Pública, para garantizar o para dar esa condición de fijeza que la propia Unión Europea exige.
exige. Pero es que además entendemos que desde la propia comunidad autónoma debemos tomar medidas, y debemos tomar medidas para que estas indemnizaciones no se conviertan en un saco sin fondo que va a tener incidencia o podría tener incidencia dentro, bueno, pues para el pago de los propios servicios públicos. Ustedes hablan mucho de la falta de presupuestos y de los efectos que tiene. Pues fíjese las consecuencias que tiene para las propias arcas públicas estar pagando indemnizaciones millonarias, porque además, claro, la propia Unión Europea dice que esto que se previó de que con 30 días de indemnización y 42 mensualidades o 24 mensualidades de tope no se está cumpliendo con la normativa europea y que se requiere de indemnizaciones adicionales, indemnizaciones que sean disuasorias. Y en este sentido, pues hay que mirar también a otras comunidades autónomas. Yo no digo que la fórmula que se ha escogido, por ejemplo, en la comunidad vecina, en la comunidad foral de Navarra, pues sea la que tengamos que adoptar aquí. Pero ¿qué medidas va a tomar el Gobierno de La Rioja, para intentar no tener que seguir abonando esas indemnizaciones y, por otro lado, garantizar unas condiciones de estabilidad al personal que trabaja en nuestra comunidad autónoma y que es precisamente, bueno, pues la finalidad que debemos cumplir, ¿no? En ese sentido, destinemos los recursos públicos a tener trabajadores que presten servicios, ¿no? Por ejemplo, le pongo un ejemplo, esas 100.000 euros pudieran haber ido mejor para contratar la pareja educativa en el ámbito de la educación de 0 a 3 años, en lugar de pagar indemnizaciones disuasorias que luego además van a hacer que tengan que ser nuevamente contratados. En definitiva, en una doble vertiente, le pregunto si desde La Rioja, o le interpelo para que nos explique qué están manteniendo en el ámbito de las conferencias sectoriales, que entiendo que se tendrán que estar debatiendo en el ámbito estatal, pero sobre todo y también como comunidad autónoma, que como usted bien sabe, también forma parte del Estado. El Estado no es solo el Gobierno de España, el Estado son las comunidades autónomas, son los ayuntamientos, y en ese sentido es fundamental y prioritario que seamos capaces de acometer toda esta reforma en el ámbito nacional, pero también en el ámbito autonómico e incluso en el ámbito de los ayuntamientos, ¿no? Tiene que ver, y esto es algo que incide directamente, no diga que le estoy interpelando sobre otro asunto, pero es un asunto que está claramente relacionado, ¿no? Y esas limitaciones a las tasas de reposición que hemos padecido, o incluso esas políticas, ¿no?, de las leyes Montoro, que ha hecho que en muchos ayuntamientos pues nos encontremos con que no se ha podido contratar personal como consecuencia de esas normativas. En ese sentido, creo que es fundamental y prioritario que intentemos garantizar que los recursos públicos vayan destinados a prestar los servicios públicos, garantizando unas condiciones dignas y equilibradas para los profesionales que trabajan en el ámbito de la administración pública. Porque lo decía, interinos son, para no volver, ¿no?, a esta visión de los empleados públicos que algunos nos quieren vender, fundamentalmente los señores de Vox, para cuando a ellos les va bien, ¿verdad?, que es esta del manguito. Y hablamos de que los empleados públicos, pues evidentemente son también todos aquellos trabajadores que prestan los servicios públicos en ámbitos tan sensibles como la educación de 0 a 3 años, como la educación en su totalidad, como la sanidad, como los servicios sociales, como los cuidados. Y yo le diría, igual la política que debiera hacer el Gobierno de La Rioja es dejar de privatizar y estabilizar a todos esos trabajadores y empleados públicos que prestan el servicio con unas condiciones totalmente imprescindibles para la prestación de los servicios públicos. Por lo tanto, creo que es el momento de que, a ver si aquí sí lo consigo, que no solo echen balones fuera. Yo le prometo que traeré una moción derivada de esta interpelación donde también instaré a que el Gobierno de La Rioja inste al Gobierno de España, pero también hagan ustedes los deberes, comprométanse con los empleados públicos que prestan el servicio y, sobre todo, dejen de derrochar el dinero público pagando indemnizaciones que no tendríamos por qué pagar por mera cabezonería. Muchas gracias, señora Moreno. Turno de contestación por parte del Gobierno, señor consejero.
Gracias, señora presidenta. Señora Moreno, si no le parece mal, como luego tenemos un turno de réplica, me indica qué servicio público hemos privatizado en esta legislatura para poder rebatir el mismo, porque yo no tengo conocimiento de ningún servicio público que haya sido privatizado durante esta legislatura. Así que os lo agradeceré. Vale. Bueno, tenemos un problema. En eso estamos completamente de acuerdo. Y tenemos un problema que viene por una especie de incompatibilidad que existe pues entre la legislación europea y la legislación española y la propia Constitución española. Esto es así y esto lo reconoce el propio Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, lo reconoce el propio Tribunal Supremo y lo reconocemos todos los actores que nos encontramos en la gestión de los asuntos relacionados con la función pública española. Tenemos en España un sistema de acceso a la función pública determinado por los principios de igualdad, mérito y capacidad y con una condición de funcionario público muy clara que no existe en otros países de Europa asimilables a nosotros. Como yo creo que el único parecido es Francia, ni siquiera los sistemas de acceso a la función pública son los mismos en los países del norte de Europa, en los países anglosajones. No existe un sistema de función pública parangonable del sistema español y, por tanto, tenemos ese problema de compatibilidad y tenemos un problema claro que efectivamente estoy muy de acuerdo con usted. Vamos a estar más de acuerdo en esta interpelación de la que a usted le parece en estos momentos, que es un problema serio y que hay que solucionar. Y a ese problema se le añade otro problema añadido, que ese sí es nativo nuestro, nativo de los españoles, que es el de la excesiva temporalidad que existe en la administración pública española, incluida en la administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Ya se lo digo así de saque. Y por eso le voy a decir también que vamos a hacer muchas cosas para intentar evitar esta temporalidad. Desde luego, lo que sí sucede es que tenemos dos regímenes jurídicos distintos, el de los empleados públicos fijos en la terminología del Tribunal y la Unión Europea, funcionarios de carrera en nuestra terminología propia, que de acuerdo con la Constitución acceden a la administración pública en un sistema basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad, con muchísimo esfuerzo a la hora de preparar sus oposiciones, a la hora de preparar sus sistemas de acceso a la función pública, y tenemos una serie de empleados temporales, como les llama el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o interinos, como les llama nuestra legislación, que también han realizado muchísimo esfuerzo en la prestación de los servicios públicos durante muchísimos años, trabajando denodadamente en la prestación de los servicios públicos. Y creo que es verdad, creo que es cierto que esa parte de muchísimos años trabajando en la prestación de un servicio público en una plaza de interino a la vacante tiene que tener una recompensa, porque el esfuerzo también es igual de asimilable al que ha hecho una persona que ha accedido a la función pública a través de un proceso público de oposiciones o de concurso-oposición. Luego, fíjese, para empezar, reconozco que nos encontramos en una situación anormal en España con respecto a los países de la Unión Europea. Reconozco que tenemos un problema de temporalidad y reconozco que tenemos un problema de compatibilidad entre decisiones jurídicas del Tribunal de la Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Supremo de España. Esto se lo reconozco. Ahora, también le digo, vamos a leer bien las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque la sentencia dice lo que dice y no dice lo que no dice. La sentencia dice solo dos cosas: que la figura de indefinido no fijo no es compatible con la directiva y con su cláusula quinta, esto es lo que dice, y dice que los sistemas de indemnización efectivamente establecidos por el Tribunal Supremo no son compatibles con la directiva y no palían la situación de fraude de ley en la que se encuentran los trabajadores temporales españoles. Eso es lo que dice, no dice más. Esto debe quedar claro. A partir de ahí, usted dice, ya reconozco que es un problema del Estado. Es un problema del Estado. La legislación que se aplica en esta materia es básica, toda ella, toda. No hay manera de que ninguna comunidad autónoma tenga una sola competencia normativa para incidir en los modelos de acceso a la función pública, en el carácter de fijo o temporal de cada uno de los empleados públicos de España. Lo regula la Constitución española, lo regula el Estatuto Básico del Empleado Público y esa es una competencia exclusiva de la Administración General del Estado. Así que no podemos en la Comunidad de La Rioja arbitrar ni articular ninguna normativa tendente a cambiar el régimen jurídico de del personal temporal de nuestra Administración pública o el del régimen de función pública. Hoy, ahora mismo, mientras estamos teniendo esta interpelación, hace media hora que la Administración General del Estado ha convocado a las comunidades autónomas a una reunión, no conferencia sectorial, sino a una comisión de estudio para analizar qué hacer ante la publicación, eso sí, de la última sentencia que usted destaca del mes de abril del año 2026. Hoy se está produciendo esta reunión a las 11 de la mañana. Le podré informar del contenido de la misma cuando la misma termine, a petición de la Comunidad de La Rioja. Porque a nadie en el Ministerio se le ocurrió pensar
que igual había que convocar a las comunidades autónomas después de la sentencia para ver si se puede tomar alguna medida entre todos en régimen de cogobernanza. Hemos tenido que ser nosotros, y particularmente La Rioja, los que hemos exigido al Estado que convoque para ver qué decisión tomamos desde este punto de vista. Nosotros sí puedo decir lo que nosotros vamos a hacer dentro del ámbito de nuestras competencias, que son de gestión y que no son de regulación. Se lo voy a decir. Mire, reducir temporalidad es lo que podemos hacer. Empeñar todos nuestros esfuerzos en reducir la temporalidad. ¿Cómo reducimos la temporalidad? Con los procesos de estabilización. Yo le quiero recordar, y mire, en ocasiones a veces le reprochamos desde la bancada del Partido Popular su acción, digamos, de mansedumbre durante la legislatura pasada con el Gobierno del Partido Socialista, que ahora critica muchísimas cosas que durante su desempeño en la legislatura pasada no criticaba o no hacía. Pero es verdad que en este tema le debo reconocer que sí tuvo un trabajo denodado en defensa de la solución del problema de la temporalidad de los empleados públicos en nuestro país. Hizo unas cuantas interpelaciones al señor Celso González, hizo unas cuantas preguntas, pidió información, etcétera. No le sirvió de mucho, tengo que decirlo, porque la legislatura pasada no se estabilizó ni una sola plaza de funcionarios públicos, de empleados públicos, en ninguna de las tres áreas de Administración General, Educación o Sanidad. Ha tenido que ser en esta legislatura cuando se han estabilizado nada más y nada menos que 2.165 plazas de empleados públicos en esta comunidad autónoma. 554 en Administración General, 939 en el apartado sanitario, 51 en Justicia, 565 en el ámbito educativo y 56 en el ámbito de los docentes de naturaleza universitaria. ¿Qué nos encontramos también al inicio de la presente legislatura? Que es algo totalmente incompatible con la reducción de temporalidad en la administración pública y la sanación de los problemas de fraude de ley que nos encontramos en este momento. Nos encontramos ofertas de empleo público retrasadas, sin convocar procedimientos selectivos. Así que hemos tenido que convocar procedimientos selectivos a todo trapo durante esta legislatura para poder estabilizar también, a través de esa medida, a través del acceso a la función pública, muchos puestos. Y lo vamos a seguir haciendo. Y, de hecho, le puedo anunciar que en este año 2026 vamos a acumular en un solo año todas y cada una de las convocatorias que tenemos pendientes desde la oferta de empleo público del año 2023. En concreto, este año se van a convocar oposiciones en esta comunidad autónoma por 666 plazas que nos van a ayudar a reducir la temporalidad con el acceso a la función pública de los candidatos. El martes que viene, esta es una cuestión que ya hemos anunciado, al menos parcialmente, porque una característica que tiene este Gobierno es la característica de ser dialogante y negociador con los representantes de los trabajadores. Hemos llegado a 39 acuerdos por unanimidad con todos los representantes de los trabajadores durante esta legislatura, 69 acuerdos en general con los representantes de los trabajadores. Acuerdo al que hemos llegado es el de la convocatoria a la oferta de empleo público, que se aprobará, si va todo bien, el martes en Consejo de Gobierno, y que permitirá publicar 1.580 plazas de nuevo acceso en nuestra comunidad autónoma en la oferta de empleo público, que será histórica en todos los años de la Comunidad de La Rioja. ¿Y sabe cuál es el siguiente reto? ¿Sabe lo que le vamos a decir al Estado en la reunión que tenemos hoy? Pues ya le he dicho que íbamos a estar de acuerdo en alguna que otra cosa. Lo que le vamos a decir al Estado es que efectivamente tiene que eliminar la tasa de reposición para poder convocar más plazas y para poder reducir la temporalidad en la prestación del servicio público. Y sobre todo, lo que tenemos que hacer, lo que sí podemos hacer las comunidades autónomas y va a hacer esta comunidad autónoma y este Gobierno, es modificar el sistema de acceso a la función pública. Yo soy empleado público. Yo accedí a la función pública a través de una oposición que me obligó a estudiar 4 años, 10 horas al día. Y estoy muy orgulloso de aquel tiempo y estoy muy orgulloso de haber aprobado mi oposición. Pero es verdad que la gente joven ya no quiere pasar 4 años estudiando 10 horas al día para trabajar en la administración pública si tiene otros trabajos de mayor remuneración en el sector privado. Tenemos que hacer más atractiva a la gente participar en procesos selectivos y entrar a formar parte de la administración pública, a prestar servicios públicos. Ese es nuestro reto como administración que tiene las competencias que tiene, modificar la normativa de acceso a la función pública para que sea más atractiva. Así que eso es lo que hacemos, reconocer que tenemos un problema, reducir la temporalidad, modificar nuestra norma de acceso a la función pública y, sobre todo, lo más importante, pedirle al Estado que de una vez asuma su responsabilidad. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor consejero. Turno de réplica, señora Moreno.
Pues le voy a decir, le voy a poner un ejemplo con respecto a las privatizaciones. Por ejemplo, bueno, pues la gestión del domicilio donde han llegado chicos y chicas migrantes, ¿verdad?, que lo han privatizado ustedes con una empresa. Es verdad que es complicado que privaticen ustedes más, o como no, ese concierto que tienen ustedes con las intervenciones quirúrgicas de Viamel Los Manzanos. Pero bueno, podría poner más ejemplos. Pero es verdad que, como ya lo habían privatizado todo en sus legislaturas anteriores, donde usted también ocupó puestos importantes, pues era difícil ir un poco más allá, porque también es verdad que durante la anterior legislatura, con mi mansedumbre habitual, alguna cosa conseguí que aún no han privatizado, ¿verdad?, como esa empresa pública de ambulancias, o que incluso se haya incorporado el 112, ¿verdad, señor Domínguez? Pero bueno, esa mansedumbre a la que usted hace referencia, que por lo menos reconoce que fui combativa con el tema de la estabilización de los trabajadores, de los empleados públicos, entre otras cuestiones, ¿verdad, señor Domínguez? Aún recordará usted cuando voté en contra de una ley de acompañamiento de los presupuestos, ¿no? Pues usted le hacía mucha gracia de bastantes de mis intervenciones en ese sentido. Por lo tanto, parece que ahora a ustedes se les ha olvidado, porque mi posicionamiento era estar fuera y exigir, desde luego, muchas cuestiones. Algunas se conseguían y otras no, como ocurre siempre que hay pues dos partidos sosteniendo un mismo gobierno. En ese sentido, mire, señor Domínguez, efectivamente estamos más de acuerdo de lo que parece. Yo sí que creo que usted puede ir más allá, y creo que es importante para los riojanos y para las riojanas que vayan más allá, porque, como le decía, no ha hecho referencia usted a este incremento de costes que puede tener este pago de las indemnizaciones. Además, el Gobierno de España ha manifestado públicamente que va a repercutirlo en el caso de que se impongan sanciones a España, que lo va a repercutir a las comunidades autónomas, porque supuestamente es de allí de donde viene la temporalidad. Y la realidad es que hay que leer bien las sentencias, efectivamente, señor Domínguez. El problema es que ustedes parece que no las leen bien desde el minuto cero, y hay que volver a ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea cada vez más concreta a las preguntas, porque los que hacen unas interpretaciones que no se ajustan a la realidad, pues normalmente han sido ustedes. Porque, mire, es verdad que nuestra Constitución contempla el principio de igualdad, mérito y capacidad, pero eso no determina, nuestra Constitución no determina como único método de medición de la igualdad, el mérito y la capacidad la libre oposición. Le diría, además, por encima de otra cuestión, que yo no haría esa diferenciación que usted hace con respecto a funcionarios de carrera que aprueban oposiciones y funcionarios interinos que no las aprueban, porque hay muchos funcionarios interinos que han aprobado una oposición, que es la vía de entrada precisamente a esa situación de interinidad, en algunas ocasiones incluso específicamente, porque hay exámenes de oposición para ser interino en muchas ocasiones, ¿verdad? Y luego también hay otros que, con la oposición normal para el acceso a la función pública, pues con el que no ha superado para obtener la plaza, pues se incorpora a esas listas de funcionarios interinos. Por lo tanto, muchos de ellos, la gran mayoría de ellos, ya han acreditado sobradamente pues su capacidad y su conocimiento en ese sentido. A mí me parece muy bien que valoremos y que hagamos atractiva la función pública. Creo que es fundamental, creo que es vital, y creo que también es vital que garanticemos que tenemos el número de profesionales suficientes en el ámbito de la función pública. Lo decía al principio, no se trata de contratar a lo loco, pero sí se trata de garantizar que tenemos el número suficiente de empleados para garantizar el acceso a esos servicios públicos. Me voy a matizar con respecto a mi intervención anterior, en el sentido en el que hablábamos, pues, por ejemplo, de lo que suena mejor, ¿no? Los médicos, las enfermeras, las TECAES, los docentes, los ATES, pero también voy a hablar del que está en una oficina, porque al final tener a alguien que nos atienda cuando queremos pedir la jubilación o cuando queremos pedir el desempleo, aunque sea el más típico funcionario de manguito, pues también es vital para nuestra economía. Y le voy a felicitar si esa conferencia se ha convocado como consecuencia de una petición del Gobierno de La Rioja. Bueno, pues yo le felicito porque lo hayan hecho, pero también le plantearía que sean coherentes también y empiecen a plantear esos procesos de estabilización, también cumpliendo
con lo que plantea la propia Unión Europea, porque también esa sentencia habla de que no son válidos o que no es suficiente con esos procesos de consolidación o de estabilización que precisamente no discriminan por razón del fraude en la contratación. Es que se estabiliza gente en esos procesos que no estaban en fraude, que a mí me parece bien que se estabilicen, pero no, precisamente no son procesos que sean específicamente dirigidos a aquellas situaciones en las que se ha producido el fraude en la contratación. Y en ese sentido, bueno, pues yo sí que le digo que para mí las principales conclusiones de esa sentencia son, pues eso, lo decía usted, que la figura del indefinido no fijo no es suficiente, que las indemnizaciones económicas no son lo suficientemente válidas y, desde luego, si la figura denominada indefinido no fijo no es válida, pues la conclusión lógica desde mi punto de vista es que lo que dice la Unión Europea es que es necesaria establecer la fijeza ya, pero es que además nos va de mucho a nuestras arcas públicas. No paguemos indemnizaciones para luego volverlos a contratar. Gracias, señora Moreno. Señor consejero, para réplica desde el escaño. Le puedo asegurar que cuando usted quiera, a través de una iniciativa parlamentaria, a través de una consulta privada, usted me hace la consulta y yo le informo con todo detalle de lo que se está discutiendo ahora mismo, en el Ministerio, entre el Estado y las comunidades autónomas. Por cierto, la secretaria de Estado de la cosa no le parece que este sea un problema muy grave que tengan las administraciones públicas españolas y ha enviado a su directora general a esa reunión, lo cual ya es un mensaje que envía el Ministerio acerca de cuál es el calado que le da a este problema. La interpretación que está diciendo ahora mismo, en este momento, en esa reunión, el Gobierno de España, es que la sentencia no impone la fijeza a España. Pues ya le acaba de responder el Ministerio a su interpelación. Según el Ministerio, nadie impone la fijeza a este país. Así que, una vez más, no saben ni por dónde les da el aire, no saben ni qué problema tienen y, efectivamente, tendremos que pagar muchas compensaciones a las comunidades autónomas. Usted me pide a mí que no las pague, pero no puedo no pagarlas. Yo tengo a bien cumplir la ley, cumplir las leyes que me obligan y a mí la ley y las sentencias del Tribunal Supremo me obligan a pagar esas compensaciones y lo seguiré haciendo porque yo cumplo con todas mis obligaciones. Le decía mansedumbre, porque es verdad que hubo mucha mansedumbre, igual que hay ahora mucha mansedumbre en relación con algunas de las cuestiones que se plantean con el Gobierno de España. Pero verdaderamente lo más importante es, yo creo que no me ha escuchado del todo en la interpelación anterior, le digo, sé que tenemos un problema. Sé que este país no está cumpliendo las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sé que, sobre todo, tenemos un problema de temporalidad en la Administración Pública española. Y sé que para solucionarlo tenemos que hacer solo dos cosas. Modificar el sistema de acceso a la función pública para hacerlo más atractivo para los jóvenes españoles y eliminar la tasa de reposición para que las comunidades autónomas puedan convocar más procesos selectivos. Mira qué fácil se lo estoy diciendo. Hay una en la que sí tengo competencias, la de modificar en lo que puedo, no son ilimitadas los sistemas de acceso. Otra en la que no tengo competencias. La tasa de reposición la determinan los presupuestos generales del Estado, por cierto no tenemos desde el año 2023. Así que sí, le recuerdo, estamos de acuerdo en muchas cosas, pero también le digo que lamentablemente al Ministerio no sabe ni por dónde le da el aire. Muchas gracias.